máximos y mínimos. Relaciones de parentesco. Sí, esos dos temas, máximos y mínimos y relaciones de parentesco. Marisita, muy buenos días nuevamente. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesora. Hola, Ivancita, buenos días. Entonces vamos a empezar ya. Concluimos con algunos problemas de máximos y mínimos, ¿ya? Licerita, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Camilita. Lisbeth, ¿cómo estás? Hola, Ronnie. Marisabel, buenos días. Buenos días, Chunico. ¿Cómo estás? Entonces, continuamos con la práctica número 7. Continuamos con la práctica número 7. Sobre situaciones lógicas, ¿no? Con respecto a máximos y mínimos, ¿no? Tenemos dos casos. Cuando los elementos son conocidos, ¿ya? En apariencia hay más datos de lo que realmente existe o de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, sabemos la cantidad de elementos del problema. Y en el segundo caso, también conocemos cuántos elementos, pero en un rango de valores, ¿no? En un rango de valores. Entonces tenemos que escoger el límite de ese intervalo de valores. Tenemos que escoger el límite superior o el límite inferior de los intervalos de valores que nos dan. Eso depende del pedido, ¿sí? Dependiendo de lo que pide el problema. ¿Correcto? Así como el problema que vimos de los zapatos, ¿no? Ese problema era del segundo caso, donde teníamos intervalos, en ese caso de precio de costo y precio de venta. Queríamos la máxima ganancia, entonces tenemos que escoger un límite de cada intervalo. Muy bien, sigamos entonces con relaciones de parentesco. Bueno, ahí tenemos un cuadrito, ¿no? Aquí está la persona. Las relaciones de parentesco tienen que ver con el árbol genealógico de la persona, ¿no? Tenemos los padres, son generaciones, ¿no? Son generaciones, padres, siguiente generación abuelos, siguiente generación bisabuelos, siguiente generación tatarabuelos, siguiente generación tatarabuelos, ¿no? Y así, pentabuelos, y así tienen sus prefijos, ¿no? Exabuelos, tenemos hermanos, primos hermanos o primos carnales, primos en segundo grado, primos en tercer grado,
Los tíos carnales, que son los padres de nuestros hermanos, los tíos segundos, ¿no? Los tíos segundos son los hijos de nuestros tíos abuelos, ¿no? Listo. Y con respecto a la persona con la que se casa, es el cónyuge, entonces ahí tenemos a los suegros, los cuñados, ¿no? Los yernos, las nueras, y así. Muy bien. Por ejemplo, ahí, esas flechas nos indican, desde arriba hacia abajo, nos indican que este señor debe ser el padre de la chica de rojo y el padre de este joven de azul, ¿no? Estos dos deben ser hermanos, misma línea, hermanos. Y si hubiera un corazón, pues son esposos, digamos. Que hay un niño, entonces este niño debe ser el hijo, de arriba hacia abajo, este niño es el joven, por lo tanto, esa chica de rojo es la tía, ¿no? Entonces aquí tenemos esposos, estos tienen dos hijos, ¿no? Dos hijos que son hermanos, uno de los hijos se ha casado. Entonces, tenemos ahí corazón. Aquí tenemos ya los suegros de ella, ¿no? Los suegros de ella. Y ella es la nuera de estos señores. Y tenemos este hermano que es cuñado de ella, ¿no? Que son cuñados. Y así se van formando las relaciones de parentesco. Muy bien. Continuamos con máximos y mínimos. Los ingresos mensuales de APU varían. Ese problema me parece que ha salido incompleto en la práctica, ¿ya? Este es el problema completo. Los ingresos mensuales de APU varían de 3.400 a 4.650,5 y sus gastos mensuales de 2.450,5 a 3.500. Si de lo que le queda debe repartir mensualmente por lo menos 250 soles a cada uno de sus octillizos, le gasta, le queda, ¿no? Le queda una cantidad, ¿no? Para hacer lo máximo que le queda, entonces escogeremos cuál es el mayor ingreso posible. $4.650,5. Gracias, Sebastián. ¿No? Ese es el mayor ingreso posible. Y el menor gasto posible, ¿no? El menor gasto posible es 2.450,5. Entonces lo que le queda va a ser pues el ingreso menos el gasto, ¿no? El ahorro, mejor dicho. Entonces, ¿cuánto le queda como máximo? Ingenierías, vamos. Ya, gracias, muy bien.
2.200. Ese 2.200, esos 2.200 soles es lo que va a repartir, ¿no? Ajá, es lo que va a repartir. ¿Listo? Entonces son 8 hijitos. Entonces, dice, ¿cuál es la máxima cantidad de dinero que va a repartir, que le va a dar a uno de ellos, ¿no? Que uno de ellos va a recibir. ¿Cuál es la máxima cantidad de dinero que va a recibir uno de ellos? Entonces, uno de ellos va a recibir la máxima cantidad posible. Significa que los otros van a recibir lo mínimo posible, ¿sí? Si uno de ellos recibe lo máximo posible, los otros lo mínimo posible. ¿Cuántos van a recibir lo mínimo posible? 7. Entonces será, lo mínimo posible según el problema es 250, porque dice que por lo menos cada uno va a recibir 250. Entonces lo mínimo posible es 250. 7 por 250 más X, que es el máximo posible, es igual a 2200. ¿Cuánto es X? 450. Muy bien. Lo máximo posible que pueda recibir uno de esos niñitos es 450. Damaris compra manzanas, peras y naranjas por un kilogramo de manzanas le dan entre 5 y 7 unidades. Por un kilogramo de peras, entre 6 y 8 peras. Por un kilogramo de naranjas, entre 7 y 9 naranjas. Si desea comprar la mínima cantidad de frutas, debe ser, ¿no? 3 kilogramos de diferentes frutas, ¿ya? En este caso, cuando es cantidad de objetos, en este caso cantidad de frutas, no es necesario que diga de 5 a 6, porque si te dicen que por un kilogramo de manzanas le van a dar entre 5 y 7, no es que le den 6, ¿no? En cambio, en soles sí es diferente, ¿no? Pero si dice entre 5 y 7, es que le pueden dar 5, 6 o 7, ¿no? ¿Correcto? Igual de las peras, le pueden dar de 6 a 8 peras. Y de naranja, pero la mínima, que le entreguen la mínima cantidad de frutas. Y quiere llevar 1, 2 y 3 kilogramos de diferentes frutas. ¿Correcto? Entonces, la mayor cantidad de kilogramos, para que sean pocas frutas, la fruta que compra 3 kilogramos, ¿cuál será la fruta que compra 3 kilogramos? Porque quiere que sean pocas frutas. Entonces, la mayor cantidad de kilogramos, ¿de qué frutas es? ¿No? Porque quiere pocas frutas. Entonces, la mayor cantidad de kilogramos va a ser de manzanas, pues, porque le van a dar 5 manzanas. 2 kilogramos, ¿sí? 2 kilogramos de peras. Y 1 kilogramo de lo que más frutas le dan. 1 kilogramo de naranjas. De la menor cantidad de naranjas posible, ¿no? Que es 7. ¿Cuál es la respuesta?
34. Si el área máxima de un patio rectangular es 16 metros cuadrados, ¿cuál es su máximo perímetro? Estos problemas se pueden resolver de diferentes maneras. ¿Ya? Este es el más recomendable, ¿no? Porque también se puede resolver derivando, pero las derivadas, pues, hay que saber derivar y hay varias propiedades, ¿no? Entonces, el área máxima de un patio rectangular es 16 metros cuadrados, ¿no? Su área es 16 metros cuadrados. Su área máxima. Área es base por altura, ¿no? ¿Cuándo es área máxima? Cuando la base y la altura son iguales, ¿ya? El área máxima de un rectángulo es cuando su base y su altura son iguales. Es decir, cuando es un cuadrado. Cuando es un cuadrado. Entonces, vamos, base es igual a altura, ¿sí? Entonces, el área va a ser base por base o altura por altura, ¿correcto? Digamos que sea base por base, ¿sí? Base al cuadrado. Y base al cuadrado es 16, pues el problema dice que es 16. Entonces, la base o la altura miden 4. Entonces, ¿cuál sería el máximo perímetro? Cuatro por B, ¿no? O 4 por altura. 4 por 4, 16. Muy bien. Sea la región sombreada el jardín de Don Ruperto, cuyo perímetro es 360 metros, hallar la suma de los dígitos del área máxima. Entonces tenemos que hallar el área máxima. ¿Listo? Entonces tenemos el dato del perímetro. ¿Correcto? Entonces vemos el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? ¿No? El perímetro que es 360, ¿a qué es igual? Sumamos las y las B's de todo el perímetro. Entonces, ¿cuántas A hay en todo el perímetro? ¿No? Aquí tenemos 4A, acá hay otro A, también este A es del perímetro, también este A es del perímetro. 10A. ¿Y B? ¿Cuántas B? ¿No? B hay 5B más un B van 7, pero esto también es, ¿no? Esto también es. Entonces, ¿cuántas B hay acá? 3, ¿no? O si no, trasladamos esto para aquí arribita y tenemos aquí también 5B. Entonces tenemos 10B. ¿Listo? Simplificamos ceros o factorizamos 10. A más B es 36. ¿No?
A más B es 36. ¿Listo? Ahora veamos el área total, porque queremos el área máxima, pero tenemos que ver cuál es el área total, ¿no? Vamos a hacer acá una lineecita. ¿Sí? Una lineecita aquí. Entonces, este cuadradito o esta figurita, este rectangulito será A por B, ¿sí? Lo mismo en el otro lado, A por B. ¿Y cuánto sería de este rectángulo? El área de este rectángulo. ¿No? Aquí es 5B, 5B, y todo esto es 4A. Pero como este es A, esto es 3A. Ajá. 5B por 3A. Es decir, 15AB o 15BA, ¿no? Lo mismo. ¿Listo? Entonces, el área sería 17AB. ¿Correcto? 17AB. Como queremos que sea área máxima, A debe ser igual a B. A debe ser igual a B. ¿Listo? Para ello, de esta suma, igualamos, ¿no? Como A debe ser igual a B, entonces podemos tener 2A o 2B, ¿no? Cualquiera de ellos. 2A es 36, entonces, ¿cuánto es A? ¿Cuánto vale A o B? 18, los dos valen 18. ¿Listo? Ya está. Entonces reemplazamos, ¿no? 17AB. 17AB. Si los dos son A, tendríamos 17A por A. 17A cuadrado. ¿No? 17A cuadrado. ¿Listo? ¿18 al cuadrado? 324. 324 por 17. Suma de cifras, 18, ¿sí? Suma de cifras, 18. Un ganadero desea cercar un establo de forma rectangular. Si un lado del establo limita con un cerco natural de sauces y no requiere cerca, ¿no? Tenemos entonces un establo de forma rectangular. Y uno de los lados limita con un cerco natural de sauces, ¿no? Listo. Tenemos el cerco de sauces, entonces ahí está el establo. ¿Cuál será el área máxima que puede cercar si solo dispone de 500 metros de cerca? ¿No? Tiene 500 metros de cerca y queremos el área máxima. ¿Listo? Entonces ahí vamos a poner X, X y Y. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la parte que va a cercar?
esos 500 metros de cerca, ¿para qué parte es? ¿Qué es lo que va a acercar? Claro, 2x más y es lo que va a acercar. 2x más y, ¿no? El perímetro va a acercar. 2x más y. Y eso es 500. ¿Listo? Y eso es 500. Como queremos el área máxima, 2x va a ser igual a y. ¿Sí? El área es x por y, ¿no es cierto? El área es x por y. Como queremos área máxima, 2x va a ser igual a y. Entonces, en la suma ponemos y más y 500, ¿no? O 2x más 2x 500. ¿Cuánto sería y? Ahora ya no es base y altura, ¿no? Ahora es 2x y y, ¿no? Son diferentes, pero ambos son iguales, ¿no? 2x es igual a y. Y es 250. Y x, ¿cuánto es x? Si y es 250. Pues es la mitad, ¿no? Ajá. X es 125. 2 veces X es 250, ¿no? Entonces, X es 125. Listo, entonces, queremos el área máxima que es X por Y, reemplazamos, ¿no? X es 125 y Y 250. ¿Cuál es el área máxima? No exactamente tienen que ser los mismos números, ¿no? No, largo igual a ancho o base igual a altura, pero no necesariamente los mismos números. Multiplicamos eso. 10 varones adultos de 80 kilogramos y 2 adolescentes de 48 kilogramos cada uno tienen que cruzar un río en una canoa que soporta a lo mucho 100 kilogramos. ¿Cuántas veces como mínimo deben cruzar la canoa el río? Debe cruzar la canoa el río para que pasen las 12 personas. ¿Listo? Entonces, tenemos el río y la canoita que va a pasar. Entonces, la canoa soporta. Entonces, cada adulto. Sería insulso que pase un adulto, ¿no? Que no pueden pasar dos adultos, solo pasaría uno. Y tendría que regresar a ese mismo uno, ¿no? Entonces, sería insulso ese viaje. Entonces, vamos a hacer que primero viajen los dos adolescentes, ¿ya? Los dos adolescentes. Cruzan el río en la canoa, ¿correcto? Pero la canoa tiene que volver, pues. Entonces, se queda uno y regresa un adolescente, ¿sí? Regresa un adolescente. Tampoco puede ir un adolescente y un adulto. Entonces, ¿quién va ahora?
Un adulto, claro, ahora va un adulto. Ajá. Y regresa. Y regresa un adolescente. Claro, regresa un adolescente. Se queda el adulto y regresa un adolescente. Es decir, los dos adolescentes han vuelto. Los dos adolescentes han vuelto, ¿no? Significa que todo esto ha sido para que un adulto quede en el otro lado, ¿no? Para que un adulto cruce. ¿Correcto? Todo esto ha sido para que un adulto pase para el lado derecho. Para que un adulto cruce, ¿no? Entonces, para que un adulto cruce, se han tenido que realizar 4 viajes. Nuevamente tenemos a los 2 adolescentes a la izquierda con 9 adultos. Vamos a volver a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces? Para que crucen los 10 adultos. Todo esto que hemos hecho, ¿cuántas veces? Claro, 10 veces, porque son 10 adultos, ¿no? 10 veces todo esto. Entonces, en total, 40 viajes, ¿sí? Cuando terminan 40 viajes, ¿quiénes quedan en el lado izquierdo al principio? ¿Quiénes quedan sin cruzar? Los 2 adolescentes, claro, los 2 adolescentes todavía quedan. Pero los 2 adolescentes ya pueden ir juntos en la canoa, ¿no? Ya pueden ir al final juntitos en la canoa. Y ya no regresar, pues porque ya pasarían todos. Entonces, ¿cuántos viajes son? 41. 41. Hay muchos casos, ¿eh? O sea, puede haber más casos, pero salen más viajes. Puede haber más casos, pero salen más viajes. Duquito tiene su casa ubicada a 3 metros de una acequia. Duquito tiene su casa ubicada a 3 metros de una acequia, la cual va en línea recta, la acequia, ¿no? Duquito tiene que ir a un huerto que se encuentra a 6 metros de la misma acequia. ¿Cuál es la menor distancia que debe recorrer de su casa al huerto? Quiere ir de su casa al huerto. Pero si debe ir siempre por la acequia. Va a ir de su casa al huerto, pero tiene que ir por la acequia. Tiene que ir a la acequia para recoger agua. Entonces, tiene que recorrer estos 3 metros, ¿no es cierto? Estos 3 metros y también estos. Entonces, estos los voy a poner para el otro lado, ¿ya? Correcto. No es que cruce la acequia, sino que estoy contando estos 3 y estos 6, pero lo estoy poniendo para el otro lado, ¿no? Entonces, la distancia sería realmente esa, ¿no? La distancia sería realmente así.
Entonces, lo que vamos a hallar es esa distancia X. Y estamos formando un triángulo rectángulo. 3 más 6, 9 y 12. ¿Cuánto es X? 15. ¿No? Ese es un triángulo de 37, 53, ¿no? La constante es 3. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 5 por 3, 15, ¿no? O por Pitágoras. O por Pitágoras. A Julián, Pedro le hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mínimo número de soldados que se necesitan para formar 4 filas de 3 soldados cada fila? Bien, ese es un problema clásico, ¿no? ¿Listo? Entonces, podríamos pensar en esto, ¿no? Podríamos pensar en eso. Pero serían 12, ¿no? Para formar 4 filas de 3 soldados cada uno. Pero queremos lo mínimo, ¿no? Queremos lo mínimo. Entonces, no sería así. Entonces, digamos que los ponemos así. Otra fila, esa es una fila, ¿no? Otra fila así. Ya nos estamos ahorrando ahí un soldadito, ¿no? Otra fila. Y vamos a colocar otro ahí. Entonces tenemos una fila ahí. Ya serían 3 filas. Y otra fila ahí, ¿no? Ese soldadito para que coincida con filas para un lado y para otro lado. Entonces, ¿cuántos son? 6. 6 soldaditos. Muy bien. Un avión realiza una acrobacia siguiendo la trayectoria de una parábola, cuya ecuación está dada por, esa es la ecuación de la parábola. Como indica la figura, indique la altura mínima que alcanzó el avión al realizar la acrobacia. ¿No? Entonces, e de x, ¿no? La función e en x es y, pues, ¿no? E de x es y. ¿Listo? Entonces, queremos la altura máxima, o sea, y. Altura mínima es esa, ¿no? Cuando es cuadrado, y cuando es área, hemos visto. Cuando es cuadrado, al cuadrado, función cuadrática, completamos cuadrados, ¿ya? Completamos cuadrados. Entonces, para completar cuadrados, vamos a tomar
a 2x cuadrado menos 4x, ¿sí? 2x cuadrado menos 4x. Si fuera x cuadrado menos 4x, si fuera x cuadrado menos 4x, para completar cuadrados, dividimos el 4 entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Es decir, 4 entre 2, 2. Al cuadrado, 4. O sea, si fuera x cuadrado menos 4x, menos 4x sería x cuadrado menos 4x más 4, ¿no? Para completar el cuadrado. Pero no es 4x cuadrado. No es x cuadrado, es 2x cuadrado. ¿Ya? Entonces, este 4 lo dividimos entre 2, y ese 2 ya va a ser lo que vamos a aumentar. ¿Ya? Este 2 ya va a ser el que vamos a agregar. ¿Por qué? Porque acá hay un 2. ¿Correcto? Acá hay un 2. O si no, podemos dividir toda la ecuación, toda la expresión entre 2 y recién completar cuadrados. Da lo mismo al final. ¿Ya? Entonces, 2x cuadrado menos 4x más 2, este es un trinomio cuadrado perfecto. Está completado el trinomio cuadrado perfecto. Menos 2 porque hay que sumar y restar. Entonces, factorizamos este trinomio cuadrado perfecto. La factorización es la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de 2, con el signo del medio, ¿no? Este trinomio es raíz de 2x menos raíz de 2 al cuadrado. Si tú haces esto al cuadrado, te va a dar este trinomio. Menos 2 más 17 más 15. ¿Listo? Entonces, para que y sea mínimo, todo esto debe ser 0, pues. ¿Sí? Todo eso debe ser 0. ¿Correcto? Entonces, el y mínimo va a ser 15 metros. 15 metros. En el centro de confecciones Daigo puede confeccionar, el centro de confecciones Daigo puede confeccionar pantalones de vestir a un costo de 60 soles cada uno. ¿Ya? Costo por pantalón, 60 soles. Los vende a K soles la unidad, ¿no? Entonces, el precio de venta por pantalón es K soles. K está entre 60 y 130, de 60 a 130. Y puede vender 130 menos K pantalones, ¿no? El número de pantalones vendidos, 130 menos K. Precio de venta es igual a precio de costo más ganancia. La ganancia es el precio de venta menos el precio de costo. Precio de venta. Número de pantalones por el precio de cada pantalón, ¿sí? Precio de venta, número de pantalones por el precio de cada pantalón. Precio de costo, número de pantalones por el precio de costo de cada pantalón. Factorizamos 130 menos K. 130 menos K por K menos 60. Cuando está así, en forma de multiplicación, así como las áreas que vimos en forma de multiplicación, ¿correcto? Cuando está así,
para que la ganancia sea máxima, igualito que cuando el área tenía que ser máxima, esos dos factores deben ser iguales. ¿Cuánto es K? $95. ¿No? 190 es 2K. K es 95. Entonces, ¿cuál debe ser el precio de venta de cada pantalón para que la ganancia sea lo máximo posible? Debe ser K, ¿no es cierto? Debe ser 95 soles el precio de venta de cada pantalón. Y así la ganancia, la utilidad, va a ser lo máximo posible. ¿Correcto? ¿Listo? En esta instancia vamos a pasar a relaciones de parentesco. Joven Samuelito, unos minutitos, ¿ya? Sí, profesor, no hay problema. Muy bien, volvemos a ver.
Continuamos entonces. Muy bien. Seguimos. Pasemos a relaciones de parentesco. Si se sabe que el hijo de Brenda está casado con Daniela, que es hija de Eliana, ¿ya? Entonces, empecemos con el hijo de Brenda, ¿no? Empecemos con Brenda. ¿Sí? El hijo de Brenda está casado con Daniela, ¿no? Brenda tiene un hijo con otra persona y este joven está casado con Daniela, que es hija de Eliana, ¿no? Daniela es hija de Eliana. Y esta, a su vez, o sea, Daniela, o sea, Eliana, es abuela de Fernando, ¿no? Es decir, pues ellos tienen un hijito que es Fernando, ¿correcto? Entonces, Eliana es abuela de Fernando. Eliana es suegra de César, ¿no? Eliana es suegra de César. Entonces, este joven es César, ¿no? El esposo de Daniela es César y Eliana es su suegra. Dice que Daniela es hija única. Daniela es hija única y es nuera de Ángel. Entonces, ¿quién es Ángel? Si Daniela es su nuera. Daniela es nuera de Ángel. Entonces, ¿quién es Ángel? Ángel es su suegro, ¿no? ¿Quién es el suegro de una mujer? Pues es el papá de su esposo. Ajá. Muy bien, el padre de César. Entonces, ¿qué proposición es falsa? ¿Fernando es nieto del padre de César? Verdadero, ¿no? Fernando, el niñito, es nieto del padre de César. Claro. ¿César es hijo del suegro de Daniel? ¿De Daniela? César es hijo del suegro de Daniela, verdadero. La nuera de Brenda es madre de Fernando. La nuera de Brenda es madre de Fernando, verdadero. Ángel es suegro de la madre de Fernando. Ángel es suegro de la madre de Fernando, verdadero, ¿no? El padre de César es esposo de Eliana. El padre de César, o sea, Ángel, es esposo de Eliana. Falso, pues, no es su esposo, ¿no? El padre de César es esposo de Brenda, ¿no? Es esposo de Brenda. ¿Y qué son? ¿Qué es Ángel de Eliana? ¿Qué es Ángel de Eliana? ¿No? Ellos son consuegros, ¿no? Ellos son suegros entre ellos, entonces son consuegros. Ajá, consuegros. Muy bien. Mis bisabuelos y bisabuelas, ¿cuántas abuelas y abuelos tuvieron? Entonces veamos el arbolito. Yo, ¿no? Siguiente generación, mis padres. 2. Padre y madre tienen sus padres a su vez, entonces son los abuelos. Cada uno de los abuelos tienen a su vez su padre y su madre. Son mis bisabuelos. Cada uno a su vez tiene su padre y su madre. Son los tatarabuelos. ¿Correcto? Los tatarabuelos. Y la siguiente generación, ¿no? Son los tatarabuelos. Los tatarabuelos, ¿no? ¿Listo? Entonces,
Lo que queremos es cuántas abuelas y abuelos tuvieron mis bisabuelos y bisabuelas. Acá están mis bisabuelos y bisabuelas. ¿Cuántas abuelas y abuelos tuvieron? Entonces, los padres de mis bisabuelos son mis tatarabuelos. Y sus abuelas y abuelas son mis tatarabuelas. Entonces, nos referimos a ellos, ¿no? Entonces, ahí tenemos generaciones, tenemos de la persona potencias de 2. Yo, 2 a la 1, 1. Padres, 2. Abuelos, 4. Bisabuelos, 8. Tatarabuelos, 16. Tatarabuelos, 32. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. En una familia, ¿cuál sigue? Sí, en una familia de 6 personas, A, B, C, D, E, F, ya, tenemos que cumplir todo lo que dice ahí. Hay 2 pares de casadas, hay 2 parejas casadas, D es abuelo de A, madre de B, es esposo de B y madre de F. Y de los siguientes es una de las parejas. ¿Listo? Empecemos con que D es abuela de A y madre de B, ¿no? D es abuela de A y madre de B. Entonces, D es madre de B, ¿no? Madre de B. Y D es abuela de A. Entonces, A es un nietito, pues, hijo de su hijo. ¿Sí? C es esposa de B. Aquí está C, es la esposa de B y es madre de F, ¿no? Entonces, ellos 2 son padres de A, pero además de F, porque dice que C es madre de F. Y F es la nieta de E. F es la nieta de E. Entonces, F debe ser ese señor, ¿sí? ¿Correcto? Y como son solo 6 personas, esos 2 viejos deben ser los abuelos de A y F, ¿no? ¿Respuesta? ¿Quién de los 2? Dice, ¿quién de los siguientes es una de las parejas? Alternativa B, ¿no? D y E son una de las parejas. D y E son una de las parejas. A un evento virtual por Meet asisten todas esas personas. ¿Listo? Empecemos por los esposos. Un esposo y una esposa. ¿Sí? Luego hay, aunque se puede empezar por los abuelitos también, ¿no? Normalmente se empieza por los abuelitos. Ya. Entonces tenemos una nuera y un suegro. Como es nuera, entonces vamos a decir que esa señora pues va a ser la nuera, ¿no? Significa que el suegro va a ser el papá del esposo, ¿no? O sea, ahí tenemos ya la nuera y el suegro. Entonces el señor pues es papá de ese joven, ¿no? De ese señor, el abuelito. Como tenemos 3 hermanos,
Vamos a decir también, entonces, que el Señor también tiene 2 hijos más, ¿no? Serían 3 hijos, 3 hermanos. Tres hermanos. Como son 4 hijos, ya tenemos ahí 3 hijos, entonces ellos 2 van a tener, digamos, un hijito. ¿Correcto? Ellos 2 van a tener un hijito. Entonces ya tendríamos el esposo, la esposa, 3 hermanos, 1, 2, 3. Estos 3 son hermanos, estos 3. Una madre, que es ella. 2 padres. 4 hijos, 1, 2, 3. Son hijos, este también es hijo, 4 hijos. Las 9 cuñados, ellos 2 son cuñados de ella. Una cuñada, 2 tíos, ellos 2 son los tíos de este niñito. ¿Listo? ¿Respuesta? Puede ser más, como mínimo 6. La única hermana de la madre del esposo, de la esposa del hermano de mi padre, es Luisa. Vamos a empezar conmigo, ¿ya? Yo. El de la expresión dice, único hermano de mi padre. Al final, de todo lo que hagamos, a la última persona que llegamos será Luisa, ¿no? Será Luisa. Entonces empezamos acá. Único hermano de mi padre. Entonces acá, padre. ¿Sí? Su hermano, único hermano de mi padre. Padre, su esposa. La madre de la única hermana. ¿Listo? Ahí tenemos entonces. El único hermano de mi padre es Luisa. Entonces, esta señora de Canitas es Luisa, ¿no? Ella es Luisa. Dice, ¿qué es respecto del otro hijo del padre de mi padre, la tía de la hija de Luisa? La hija de Luisa. Entonces, buscamos a la tía de la hija de Luisa. La hija de su tía. ¿Quién es su tía? Pues su tía es la hermana de su mamá, ¿no? ¿No? ¿Qué es respecto del otro hijo del padre de mi padre? La tía de la hija de Luisa. Entonces estamos hablando de esta persona, ¿no? Estamos hablando de esa persona. ¿Qué es respecto del otro hijo del padre de mi padre? El padre de mi padre es ¿quién? El padre de mi padre es mi abuelo. Su otro hijo, ¿no? Su otro hijo, uno de los hijos es mi padre. Su otro hijo es este señor, ¿no? Su otro hijo es ese señor. Entonces, ¿qué es respecto del otro hijo del padre de mi padre, o sea, de esta persona, porque solo son 2 hermanos?
¿Qué son ellos dos? ¿Qué es respecto de esta persona, la tía de la hija de Luisa? ¿Qué son ellos dos? ¿Qué es ella de él? ¿No es? ¿No? Suegro y yerno. Ajá, claro. ¿Qué es ella de él? Pues es su suegra, ¿no? Es su suegra, porque ella es la mamá de su esposa. Ella es la mamá de su esposa. Entonces, ella es su suegra. Con suegra y yerno, ¿no? Nos preguntan de ella. Luis Ángel. Sigamos. No te preocupes. Ya, seguimos. Aquí es Pascual, ¿ya? No sé qué ha salido en la práctica. El matrimonio Guadalupe Pascual tuvo 3 hijos. Guadalupe y Pascual, ¿no? Matrimonio. Jesús es hijo del hijo de Pascual. Entonces, ellos tienen 3 hijos, ¿ya? Entonces, uno de sus hijos está ahí. Y dice que Jesús es hijo de él, ¿no? Jesús es hijo del hijo de Pascual. Es su hijo. Juana es hija de la hija de Guadalupe. Entonces, ellos tienen 2 hijos más, ¿no? Guadalupe y Pascual. Juana es otra de las hijas. No, perdón. Esa es una de las otras hijas, ¿no? Juana es hija de ella. O sea, Juana es la nietita. Juana es hija de la hija de Guadalupe. Obviamente esos hijos son de Guadalupe y Pascual, ¿no? Y nos falta el otro hijo, porque tienen 3 hijos. Ahora, los hijos del otro hijo de Pascual, de ese señor, son 2. Tiene 2 hijitos. Ellos son los 3 hijos, listo. Ellos son hermanos. ¿Cuántos primos en total tienen estos últimos? Estos últimos, ¿cuántos primos tienen? Es la pregunta, ¿no? 2. ¿Ah? 2. Estos son sus primos, Jesús y Juana. ¿Y cuántos primos tiene Juana? 3. Juana tiene 3 primos. ¿Listo? Entonces la respuesta es la A. Raimundo es cuñado de Jenny. Raimundo es cuñado de Jenny. Es decir, Raimundo se ha casado, ¿no? Se ha casado, tiene una cuñada. Esa cuñada es hermana de su esposa, ¿no? Esa cuñada es hermana de su esposa. Esa es Jenny. Raimundo es cuñado de Jenny. Gabriela es sobrina de Jenny, ¿no? Gabriela es sobrina de Jenny. Entonces Gabriela debe ser hija de Raimundo y su esposa, ¿no? Mireia, hermana melliza de Gabriela, o sea, Gabriela tiene su hermana melliza que es Mireia, es hija de Gladys. ¿Correcto? Entonces la señora, la esposa de Raimundo, es Gladys, pues, ¿no? Listo. Gladys solo tiene una hermana, sí, correcto, que es Jenny, sí, entonces sí es Gladys ella, ¿no? Porque su hermana es Jenny, solo tiene una hermana. ¿Qué parentesco hay entre Raimundo y Gabriela?
La C. La C, muy bien. Padre e hija. ¿Sí? Son padre e hija. Gracias, Juancita. Padre e hija. Si Martita es tía de Ana, si Martita es tía de Ana, ¿sí? ¿Qué viene a ser de Martita el abuelo materno de la hija de Ana? Es decir, Ana tiene una hijita, ¿no? El abuelo materno de la hija de Ana, ¿no? Entonces, Ana tiene sus padres, abuelo materno, es decir, los padres de la mamá de esta niñita, ¿no? Son los abuelos maternos. Entonces, acá está el abuelo materno. ¿Qué viene a ser de Martita este señor? Si Martita no tiene hermanos varones. Claro, entonces como no tiene hermanos varones, esta señora es hermana de Martita, ¿no? Porque Martita es tía de Ana. Martita es tía de Ana. Entonces, Martita es hermana de la mamá de Ana, ¿no? Entonces, ¿qué es Martita de este señor? ¿No? Ajá, su cuñado. Su cuñado. Kimberly, una de las nietas de la familia Castillo, va a recibir el grado de magíster en psicología educativa, por lo que su familia acude al centro de colaciones de la UNS. La familia está compuesta por todas esas personas. Empecemos por los abuelos. Una abuela y un abuelo. Que deben ser esposos, ¿no? O pareja. Tenemos 3 hijas. Y también tenemos nietos. Y 2. Entonces vamos a decir que ellos tienen una hija, ¿no? ¿Listo? Entonces hay 3 nietos. ¿Correcto? Ya tenemos ahí a las 2 madres. A los 2 padres, porque ya está casada la persona, ya tenemos los 2 padres. ¿Correcto? Por lo tanto, tenemos el suegro y la suegra, ¿no? Ellos son suegros de él. Ya tenemos suegro y suegra. Y yerno, ¿no? Porque él es el yerno. 3 hijas. Entonces ya tenemos ahí, que era una mínima cantidad de personas, ¿no? Aquí tenemos una hija ya. Aquí tenemos una hija. Faltan 2 hijas más. Entonces ellos van a tener 2 hijas más. 2 hijas más. ¿No? Entonces el chiquito es el hermano. Y tenemos 2 hermanas del niño también.
Y ahí están los 3 nietos. ¿Respuesta? Mínimo 7, ¿sí? Mínimo 7. Sara es hija única. Y la tía, la hija del padre de Sara, es mi prima hermana. ¿No? Ahí está Sarita. La hija, Sara es hija única, entonces la hija del padre de Sara, tenemos el padre de Sara. ¿Quién es su hija? La hija del padre de Sara. Si Sara es hija única, ¿quién es hija del padre de Sara? La misma Sara, pues, ¿no? La misma Sara. La tía de Sara. La tía de Sara, su tía. La tía de Sara es mi prima hermana. La tía de Sara es mi prima hermana. ¿Sí? Esa señora es mi prima hermana. Entonces yo estoy así, ahí a su nivel, ¿no? Es mi prima hermana. ¿Qué parentesco tiene conmigo? ¿No? Con yo, parentesco tiene con yo, el padre de la tía de Sara. El padre de la tía de Sara. ¿Qué parentesco tiene conmigo? Ese señor. Parentesco tiene conmigo. ¿El tío? Claro. Si ellas son primas, este señor que es el padre de esta señora es su tío, pues. Es su tío. Es mi tío. En una reunión familiar, María observa por el ojo de la cerradura y se da cuenta que todos los reunidos son padres menos 4. También que todos son abuelos menos 4 y todos son nietos menos 4. ¿Cuántos nietos hay en la reunión? Digamos que acá tenemos padres, abuelos y nietos, ¿no es cierto? Entonces, el total es la suma de los padres, los abuelos y los nietos. ¿Sí? Ahora nos dice que todos los reunidos son padres menos 4. Todos los reunidos, o sea, el total, son padres menos 4. Es decir, el total menos 4 son padres. ¿Sí? Todos son abuelos menos 4. Entonces, a todos le resto 4 y esos son la cantidad de abuelos. Y todos son nietos menos 4. Lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos ecuaciones con varias variables, podemos sumar o dividirlas. Vamos a sumar. ¿Por qué vamos a sumar? Porque sabemos que P más A más N es T. P más A más N es T. Y eso es igual a 3T menos 12. ¿Cuánto es T?
¿Cuánto es T? ¿No? 2T es 12. Ajá. T es 6. Si T es 6, ¿cuántos nietos hay en la reunión? Si T es 6, ¿cuántos nietos hay en la reunión? Dos. 2 nietos. ¿Y cuántos padres? Dos padres. ¿Y cuántos abuelos? Dos abuelos. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuántas personas hay en la reunión? Ángel es cuñado de Dora. ¿Sí? Ángel es cuñado de Dora. ¿Sí? Ángel es cuñado de Dora. Luisa es sobrina de Dora, ¿sí? Luisa es sobrina de Dora. Lula, hermana gemela de Luisa. Lula, hermana gemela de Luisa. Lula, hermana gemela de Luisa, es hija de Betty, ¿no? Es hija de Betty, o sea, las dos son hijas de Betty. Y Betty solo tiene una hermana, ¿no? Solo tiene una hermana, que es Dora, pues. Entonces, ¿qué parentesco hay entre Ángel y Lula? Padre e hija. Claro. Entonces, Betty es esposa de Ángel, ¿no? Él es Ángel. Muy bien. ¿Listo? Lo vamos a dejar ahí. Continuamos la siguiente clase con relaciones temporales. Cuídense mucho. Gracias, joven Samuel. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Chao. Cuídate, Arianita. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente.